Ya, vamos con la solemne 1 de química orgánica 2. En primera instancia tenemos una reacción de sustitución electrofílica aromática. Esto un poco más, o sea, es un poco más de química orgánica 1, pero importante para las demás materias que van a entrar en las siguientes solemnes de la química orgánica 2. En primera instancia tenemos una acilación de Friedel-Crafts, que es una sustitución electrofílica aromática en donde se introduce un halógeno. En este caso porque hay cloro 2. Pero vamos a ver más abajo que no necesariamente tiene que ser el cloro. En segunda instancia tenemos este medio que va a aportar un grupo nitro al anillo aromático. ¿Pero en qué posición? Resulta que el cloro va a orientar a los siguientes grupos que se introduzcan en orto o para. Pero como nos están pidiendo el grupo mayoritario, va a ser para. Y luego de eso tenemos otra sustitución electrofílica aromática. Y aquí yo dije que no necesariamente tenía que ser cloro. Aquí hay un cloro presente, pero lo que se va a introducir al anillo aromático va a ser el metil. ¿Ok? Y va a ser en posición. Bueno, vemos que aquí hay dos grupos importantes. Por lo tanto, tenemos que respetar. Em, con, res- con respecto al nitro, em, el grupo nitro es un grupo electroatractor, por lo tanto orienta en meta. Es un desactivante, ¿ya? Y se orientaría en este caso aquí. Y con respecto al cloro, puede ser en orto para. Por lo tanto, no le queda otra opción al cloro que orto, porque en para está el grupo nitro. Por lo tanto, lo que se va a introducir ahora es un metil. Y ya dijimos que en posición orto con respecto al cloro. Y en posición meta con respecto al grupo nitro. Aquí estaría el grupo CH3. Listo. Vamos con el siguiente. Bueno, ¿qué es esto? Esta es otra acilación de Friedel-Crafts, pero con el otro medio. Puede ser con bromo o con cloro, ¿ok? Y en este caso, como no es bromo 2, se va a introducir este isopropil que vemos en el medio. Por lo tanto, nos están pidiendo el producto minoritario y el minoritario sería, ya mencionamos antes que el mayoritario era para, por lo tanto el minoritario va a ser orto. Listo. Bueno, dice, identifique cuál de las siguientes rutas permite sintetizar el producto deseado. Justifique brevemente su respuesta. Vamos viendo medio por medio, ¿ok? Hasta ahí va todo bien. Hay una reacción de nitración, luego tenemos en primera instancia, una acilación de Friedel-Crafts y abajo tenemos una reducción. Luego tenemos una reducción y luego una acilación de Friedel-Crafts. O sea que tenemos que fijarnos justo en estos dos medios. ¿Cuál se tiene que hacer antes y cuál se tiene que hacer después? Veamos la primera. El bromo se tiene que unir, ya eso está bien, se unió al benceno, pero no puede unirse en cualquier parte. Tenemos que ver en dónde debe unirse según el grupo que ya está dentro del benceno. Si el nitro dijimos recién que era un grupo electroatractor, quiere decir que va a orientar en meta. Ya esto se debe a la resonancia y en este caso se orientó en para. Por lo tanto, esto de acá no puede ser. ¿Y por qué abajo sí puede ser? Veamos, ¿qué pasa abajo? Primero se reduce el grupo nitro. Una reducción del grupo nitro me va a formar una amina, una anilina, que es una amina aromática. Y las aminas, a diferencia de los grupos nitros, son electrodadores. Por lo tanto, son activantes y pueden orientar en orto o para. Y vemos que el bromo luego se unió en para. Por lo tanto, esto sí está correcto. La justificación sería lo que dije, ¿cierto? El grupo nitro es un electroatractor, por lo tanto va a orientar
en meta, no en para. En cambio, la amina es un grupo electrodador y es un activante, por lo tanto, va a orientar en orto o para. Sigamos con las otras reacciones. Veamos. Tenemos una oscilación de Friedel-Crafts nuevamente y se va a unir todo este grupo de acá, formando una cetona. Formando una cetona. ¿Ok? Luego tenemos una reacción de órgano-metal, que sabemos que un órgano-metal, bueno, específicamente los órganos magnesianos y órganos litiados, reaccionan con las cetonas para formar alcoholes y alcoholes terciarios. Por lo tanto, vamos a dejar aquí el alcohol hacia adelante. Y el otro hacia atrás. Lo que se une va a ser el metil. El metil que está acá, el CH3. Por lo tanto, el isómero óptico sería OH y metil. Ya, isómeros ópticos son importantes cuando el carbono que sufrió el ataque, o sea, el carbono de acá, finaliza la reacción formando un carbono quiral, o sea, con sus 4 radicales distintos. ¿Ya? Y se ve principalmente por el grupo más importante, en este caso es el alcohol, y luego el grupo que se acaba de unir, que sería el metil. Por otro lado tenemos una reducción. Una reducción de una acetona me va a formar un alcohol secundario. Y también tiene una isomería óptica porque resulta que tiene sus 4 radicales iguales. Ok, veamos los organometales de específicamente organocupratos. Ya los organocupratos reaccionan con alfa, beta insaturados, que es una acetona con una insaturación, o sea, un doble enlace en el carbono alfa y beta. Y reaccionan específicamente en el carbono número 4, contando desde el oxígeno. Por lo tanto, vamos a formar una acetona. La acetona queda igual, pero con un propil. ¿Por qué un propil? Porque resulta que este organocuprato tiene 1, 2 y 3 carbonos. Por lo tanto se unen 3 carbonos. Y el doble enlace se va. ¿Ya? Y aquí lo mismo. Este se puede unir hacia adelante o hacia atrás. Ok, vamos con lo siguiente. Un mecanismo lógico para la siguiente reacción. Bueno, es una reacción de organometal, específicamente un órgano magnesiano con una acetona. Y hay que partir identificando quién es el nucleófilo y quién es el electrófilo. En este caso, los organometales siempre son los nucleófilos. Por lo tanto, el primer ataque va a ser desde el carbono hacia el carbono carbonílico, formando en primera instancia un oxígeno con carga negativa. Por lo tanto, ahora, como hay un medio ácido en segunda etapa, el oxígeno capta el protón. Bueno, y se forma la molécula que está ahí, que es el producto final. Vamos con esta reacción de alcoholes. Esto es un alcohol de tipo secundario. Y por un lado acá tenemos una oxidación específicamente con un oxidante fuerte. Por lo tanto,
una oxidación de un alcohol secundario me va a dar una acetona. Por otro lado tenemos acá la primera reacción, que es la formación del tosilato. Se va a formar un OTS para así convertir el alcohol en un buen grupo saliente y luego puede ser atacado por el grupo ciano. Por lo tanto, esta es una reacción de sustitución nucleofílica. Y el segundo paso cambia la estereoquímica. ¿Por qué? Porque es una reacción tipo SN2. ¿Ok? Bueno, luego acá. El primer paso, el PBr3, va a cambiar al alcohol por un halógeno y cambia la estereoquímica. Y luego el segundo paso forma el organometal que no cambia la estereoquímica. Por lo tanto, el producto final va a ser un litio unido hacia atrás. Luego tenemos una síntesis de Williams. Y es la formación de éteres a partir de alcoholes. Por lo tanto, vamos a obtener un éter unido a toda esta cadena que está acá abajo, desde el carbono adyacente al bromo. O sea, sería algo así. El pH significa el benceno, ¿ya? O sea, representa el benceno. Ya, vamos con esto. Esto lo voy a explicar porque ya está dibujado. Y esto es una diferencia entre una hidratación de alqueno tipo SN1 y una reacción de hidroboración, por otro lado una reacción de oximercuriación. La hidratación de alqueno siempre va a seguir una reacción tipo SN1, por lo tanto se forma el carbocatión más estable. El primer ataque es desde el doble enlace hasta al protón, y luego de eso hay una migración de hidruro, o sea, migra un hidrógeno negativo hacia el carbono que quedó con carga positiva para formar un carbocatión estable en el carbono terciario. Bueno, aquí ordené la prioridad, o sea, el alcohol. Siempre se prioriza el alcohol terciario, y si es que no hay alcohol terciario, un alcohol secundario, y si es que no hay alcohol secundario, obviamente alcohol primario, que sería la única opción. Por lo tanto, en este caso, dentro de toda esta molécula, el alcohol terciario podría ser acá, la única opción. Así que ahí se forma el alcohol. Y como no es carbono quiral, no es necesario dibujar la isomería. ¿Ok? Por otro lado, la hidroboración y la oximercuriación siguen una regla de Markovnikov. ¿Por qué? Porque hay una adición solamente en el doble enlace. Se limita al doble enlace y no puede haber una migración de hidruro. En el caso de la hidroboración, se forma el alcohol, pero tipo anti-Markovnikov. O sea, el carbono menos estable, que es este de aquí, que tiene, bueno, tiene uno y dos hidrógenos y un radical. Sería un carbono primario. En cambio, la oximercuriación se favorece el más estable, pero dentro del doble enlace, que sería este de acá, que queda con solamente un hidrógeno. Si se fijan, en la hidroboración queda con dos hidrógenos y en la oximercuriación queda con solamente uno. O sea, es mucho más estable el alcohol tipo secundario. Aquí sí hay quiralidad porque todos sus radicales son distintos. Vamos con esta reacción de deshidratación de alcohol. En primera instancia, el oxígeno va a captar un protón. Y cuando capta el protón, va a quedar como agua o casi agua. Va a quedar como OH, H con carga positiva. El calor, este triangulito de acá abajo significa calor, y el calor va a favorecer la salida del agua, llevándose un par de electrones para estabilizarse. Por lo tanto, van a dejar la carga positiva en el carbono que está unido al agua. Ahora, la única forma que tenemos de estabilizar esa carga positiva va a ser mediante la abstracción de un hidrógeno alfa.
pueden ser estos dos. Bueno, sabemos que aquí hay más, ¿cierto? Aquí hay 3 y acá hay 2. ¿Cuál hidrógeno alfa se abstrae? Siempre va a favorecer la abstracción de un hidrógeno alfa en el que el carbono que esté adyacente a ellos tenga más radicales. En este caso, este carbono tiene 2 radicales y este carbono tiene solamente uno. Por lo tanto, se va a favorecer la abstracción del carbón del hidrógeno alfa de acá. Pero ¿quién lo va a abstraer? La misma agua que acaba de salir. Recordemos que el oxígeno tiene un par de electrones libres y en verdad el agua puede actuar como base. Por lo tanto, cuando le quita el hidrógeno, mejor dicho el protón, esos enlaces que están compartiendo ahí van a formar un doble enlace con la carga positiva. Por lo tanto, se formaría un alqueno. Vamos con la retrosíntesis. Lo primero para una retrosíntesis hay que identificar correctamente todos los grupos que hay en la molécula, ¿cierto? Por un lado tenemos un benceno, por otro lado tenemos un éter y por otro lado tenemos un ciclohexano con un etil. Vamos a ver de dónde pudieron haber salido todas esas moléculas. El ciclohexano obviamente salió de este alcohol. El benceno salió de este bromo de aquí. Y el etil salió de acá. Fíjense, tiene justo 2 carbonos. Por lo tanto, vamos a empezar. Yo voy a tomar el ciclohexano para partir. Ustedes pueden tomar el que más le acomode, pero según mi análisis a primera vista, debo empezar inmediatamente por el ciclohexano. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, bueno, acá tenemos un éter. Y ese éter tiene que haber sido formado mediante la síntesis de Williamson. Bueno, dejémoslo ahí nomás, en Wi. Y si yo parto inmediatamente por esto, no podría hacerlo porque necesito para la síntesis de Williamson un halogenuro de alquilo más un alcohol, ¿cierto? Y ya vemos que acá tenemos el alcohol, así que vamos a empezar por ahí. Pero ojo, ese alcohol no puede ser usado inmediatamente para la síntesis de Williamson. Lo primero que tenemos que hacer es agregarle este bromuro de etil a la cadena. ¿Y cómo lo agregamos? Primero lo vamos a convertir en un órgano litiado y luego lo hacemos reaccionar, pero no con el alcohol, sino que con un aldehído. Lo vamos a oxidar con PCC, que es un oxidante débil, para formar un aldehído. Y luego recién ahí puedo hacerlo reaccionar con el etil en medio ácido. Eso me va a dar un alcohol secundario. Y si se fijan ya va tomando forma. Y lo que voy a hacer ahora va a ser conectar toda la cadena del bromuro metil benceno. Entonces, obviamente no se utiliza esto como primer medio, sino que como es una síntesis de Williamson, en primera instancia vamos a formar el alcóxido con el hidruro de sodio. Bueno, este hidrógeno me quita un protón y este oxígeno va a captar al sodio. Por lo tanto, vamos a formar el alcóxido y luego el éter. Ahora sí. Y tenemos la molécula que nos pidieron.
Listo. Perdón, este no era un benceno, era un ciclohexano. Ahí sí. Bueno, vamos ahora con el último de la solemne. Y me dice indica un reactivo de cada fila necesario para la formación del compuesto T a través de una reacción organometálica. Tengo que formar un alcohol terciario. Ya dijimos que el alcohol terciario se formaba a partir de una acetona y un organometal. Así que busquemos cuál es la acetona y cuál es el organometal. Ya. En primera instancia tengo un metil, un CH3 y un propil. Uno podría pensar que quizás es este o este, que se parece un poco más. Pero el correcto va a ser el B. El B porque tiene un metil y el 3 que tiene un propil, que yo luego eso lo puedo convertir en un organometal, ¿cierto? Porque tiene un halógeno. Entonces sería el B con el 3. B3. Y listo.